Ofrendas y diezmos es el tema del día de hoy. ¿Qué son las ofrendas y qué son los diezmos? Vamos a encontrar en la palabra de Dios varios tipos de ofrendas. Encontramos ofrendas de paz, encontramos ofrendas por los pecados, encontramos ofrendas expiatorias. Las ofrendas también se usaban y también cubrían las necesidades del templo. También era usado para el cuidado de las viudas y de los pobres. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos, como la palabra dice, es 10. El diezmo es la 10ª parte de todo. No de lo que sobra, no de lo que nos ha quedado, es la 10ª parte de todo. Y podemos citar muchos versículos, mucha palabra. Tú puedes googlear en tu casa y encontrar diezmos y ofrendas y vas a encontrar que para qué, en cómo y en qué situaciones y todo lo que es referente a diezmos. Pero esta palabra tan sencilla que es diezmo es la 10ª parte de todo. Ahora matemáticamente, si recibimos 900 bolivianos, ¿cuál es la 10ª parte? 90, ok. Si recibimos 1500 y tenemos en nuestra mano, ¿cuánto es la 10ª parte? 150. Bien, responde nomás, si te equivocas no hay problema, vamos a corregirte. Si tienes 2000 bolivianos, ¿cuál es la 10ª parte? 200. Ahora vamos a sumar, si llegamos a 5000, ¿cuánto es la 10ª parte? 500. Si ponemos 15,000 bolivianos, estamos hablando en monetario, 15,000 bolivianos, ¿cuánto es la 10ª parte? 1500. Encontramos en la palabra que dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Algunos esperan diezmar cuando tengan mucho, pero empieza de aquí, del principio. ¿Qué es diezmo? Entonces, es la 10ª parte de todo, no de lo que queda, de todo. ¿Qué es todo? Todo. ¿Amén? Bien. Quiero dar algunos refranes que he encontrado que son interesantes. Dice este refrán: muéstrame tu diezmo y te mostraré tu fidelidad. Otro: la integridad del cristiano está regulado por lo que puede dar. Quiero que sonrías. Y esta que Jesús lo dijo: donde está tu corazón, está tu tesoro. Donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Para qué sirve el diezmo? Sigue vigente el diezmo, es parte del nuevo pacto. ¿Dónde van los diezmos? Si no doy mi diezmo, mi ofrenda, ¿me va a pasar algo? Si diezmo, ¿me volverá rico? ¿Cómo debo diezmar? Vamos a ir a un capítulo que es bien conocido cuando hablamos de diezmos. Vamos a ir al libro de Malaquías, al último profeta. Abre tu Biblia. ¿Cuántos han traído sus Biblias? A ver, levantemos las manos. Las Biblias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Qué bien. Los demás siéntense al lado de un cristiano. Este año tenemos el desafío, ya son 6 meses, 7, y se está terminando el 7º mes de este año, y hemos dicho que vamos a traer nuestra Biblia física. Es un desafío traer nuestra Biblia física. Malaquías capítulo 3, versículo 6 para adelante, la palabra de Dios dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
Si no os haré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, en el primer versículo, que es el 6, dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob. Jacob era el hermano, el segundo. El primero era Saúl, Jacob. Luego se cambió el nombre, Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Jacob tenía 12 hijos, de ahí vinieron las 12 tribus. ¿Ya? Y de las 12 tribus se formó el pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las 12 tribus? Vamos a empezar de poquito. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José, Benjamín. Estas eran las 12 tribus, los 12 hijos que tenía Jacob, después cambiado el nombre, Israel. 11 tribus vivían de la cosecha, de la siembra, de la ganadería, eran comerciantes. 11 tribus, Dios les había dado heredades. Cuando entraron a la tierra de Canaán, Dios les había dado tierras para que ellos puedan sembrar, puedan cultivar, puedan vivir de la ganadería, puedan hacer comercio. Esa era su actividad de 11 tribus. Pero Dios había apartado una tribu, la tribu de Leví. En la palabra vamos a encontrar Levíticos y habla acerca de la tribu de los levitas. Los levitas fueron consagrados para el servicio religioso y las ceremonias. Ellos se aseguraban de que todas las cosas en el templo quedaran en orden. Ellos estaban consagrados a vivir dentro del templo, del santuario que Dios había preparado. Los levitas entonces no tenían heredades, los levitas no tenían tierras, ellos no estaban llamados a cultivar, a sembrar, a hacer comercio. De las 12, una Dios había separado para que le sirvieran en las ceremonias religiosas. Por lo tanto, también los levitas tenían necesidades, tenían hijos. Entonces los diezmos de las 11 tribus eran llevados y las ofrendas a los levitas. Y así había alimento en la casa de Dios. Entonces ahora entendemos que los diezmos tienen un propósito en este momento, en este instante. ¿Quién fue el primero en dar su diezmo? Estamos hablando diezmos y ofrendas. Abraham fue el primero en dar su diezmo. ¿A quién lo dio? A Melquisedec. Abraham, por la fe, dice Hebreos, Abraham dio su diezmo a Melquisedec. 400 años antes de que la ley o Moisés escribiera la ley en tablas, Abraham ya había dado su diezmo a Melquisedec, de todo. Y lo podemos encontrar en Génesis 14. Y ahí ustedes pueden encontrar cómo lo dio, por qué lo dio y en qué momento. ¿Por qué menciono a Abraham? Hemos hecho algunas preguntas al principio. Si el diezmo es de ahora, es de la ley, es de antes. ¿Debo dar mi diezmo hoy en el nuevo pacto? Abraham dio su diezmo antes de que la ley pueda existir. 400 años específicamente dio antes de la ley, cuando no existía la ley, cuando no estaba vigente la ley. Abraham lo dio por fe. Di conmigo, fe. Porque sin fe, bien, sin fe es imposible agradar a Dios.
La fe es la línea que marca la palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, la fe. Abraham fue movido por fe y dio su diezmo. No solamente dio su diezmo, anteriormente Dios le pidió su hijo. Hemos aprendido la anterior vez que le pidió su único hijo y él lo dio, sin decir no, por fe. Porque él sabía que Dios iba a proveer un sacrificio, que no iba a ser su hijo. Bueno, entonces Abraham dio su diezmo antes de que la ley pueda existir. Cuando Moisés llegó para libertar al pueblo de Israel y luego lo sacó del pueblo de allá de la esclavitud, entonces Dios le dio, además de los 10 mandamientos, leyes para que el pueblo pueda cumplir. Y Moisés estableció el diezmo y la ofrenda en tablas de piedra. Él escribió los diezmos y las ofrendas. El diezmo es para Dios, las ofrendas son para Dios. De todo lo que ganes, de todo lo que produce la tierra, de los frutos de la tierra, de tus ganados, las primicias, los diezmos y las ofrendas son para Dios. Moisés lo escribió, pero ya antes de la ley ya había el diezmo. También hemos visto el primer domingo de este mes que Abel también llevó las primicias de todo. Caín también llevó y la ley no estaba vigente. Entonces, pero fue por fe. Yo quiero que te grabes esta palabra. Fue por fe. Bien. Malaquías, cuando entra Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, siendo el último profeta antes de los 400 años de silencio que después va a haber, para que luego entre Jesús, no estaba dando una promesa. Malaquías no estaba dando una promesa nueva, porque dice, ¿robará el hombre a Dios? No, malditos sois con maldición, traed los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, yo abriré las ventanas de los cielos, derramaré hasta que sobreabunde. Esta no es una promesa que en ese momento se estaba dando. El pueblo de Israel había dejado de diezmar y de ofrendar. En el primer versículo dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bien. Malaquías exhorta al pueblo de Dios en un momento cuando habían dejado de honrar a Dios. El punto no era dar económicamente, el punto era que habían dejado de honrar a Dios. ¿Hasta qué extremo? Dice la palabra que llevaban ovejitas, corderos, cojos, enfermos, tuertos, de lo que les sobraba. Los levitas, al no tener el sustento a través de los diezmos, habían dejado las prácticas del tabernáculo y se habían dedicado al comercio. Se habían dedicado a sembrar, a cosechar, porque ¿de dónde iban a sostener a sus familias? Ustedes pueden leer desde el capítulo 1 hasta adelante y encuentran a Malaquías exhortando al pueblo de Dios a volver a su primer amor, a volver al principio de honrar a Dios. Y Dios dice, y haya alimento en mi casa. Entonces, para nosotros, yo entiendo, cuando dice hijos de Jacob, entiendo que los padres en ese tiempo no habían enseñado a sus hijos cómo diezmar. No habían enseñado a la otra generación cómo hacerlo. Entonces llevaban sacrificios, cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, cualquier diezmo, cualquier primicia. Porque no había tampoco quien les enseñe, porque también los levitas habían salido a trabajar. Entonces Malaquías está exhortando al pueblo de Dios en este momento a que vuelvan al principio.
Entonces, antes de la ley ya había diezmo. Durante la ley se ha consolidado los diezmos, las ofrendas. Y más adelante ahora vamos a entrar de que habla acerca de los diezmos y de las ofrendas. La idea primaria de Dios no era que el pueblo pueda volverse rico, porque encontramos aquí en el versículo 11 dice, reprenderé por vosotros al devorador que destruirá. No eran las palabras que en este momento se estaban dando, ya se había dado esta promesa anteriormente. Pero ¿por qué el pueblo de Israel estaba sufriendo? ¿Por qué no podían tener buenas cosechas? Porque habían olvidado honrar a Dios, porque su prioridad ya no era Dios. Su corazón estaba en otras cosas y Dios estaba diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes para que ustedes entonces disfruten de las bendiciones y de la protección que Él puede dar. Amén. Amén. Listo. Nuestra prioridad de nosotros como papás debe ser enseñar a nuestros hijos acerca de diezmos y ofrendas, no de la cantidad, del por qué. Ahora vamos a entrar por qué y cómo debemos dar. Jesús habló acerca del diezmo y quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, 23, tan fácil de recordar. Y tú puedes leer este capítulo completo y habla de los ayes. En algún momento ustedes como mamás o como papás les han dicho a sus hijos, ay, es una advertencia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ay, pero, o sea, siempre tienes una seña, ¿no? Para decir, ¿no ve? Algo así. Entonces aquí encontramos, ay, varias veces, ay de vosotros, hay varios. Pero de entre ellos vamos a entrar al versículo 23 y Jesús está hablando aquí, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los escribas y los fariseos eran personas que conocían la ley. Los escribas eran los que escribían y pasaban de un pergamino a otro. Escribían la ley, hacían copias, los escribas. Los fariseos eran maestros de la ley. Cada uno de ellos daban sus diezmos. Estaban al día en sus diezmos. Daban diezmo hasta de lo más minucioso. Daban diezmos, dice, del eneldo, de la menta, hasta del comino daban sus diezmos. Entonces, en algún momento nosotros damos nuestro diezmo, ¿no? 23 bolivianos con 90 centavos, así, hasta el minucioso siempre daban y no se olvidaban y estaban todo completo. Y Jesús dice, ay de ustedes que diezman hasta lo más mínimo, pero se han olvidado de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Llega Jesús en este momento a encontrar un pueblo que daba sus diezmos y ofrendas de manera mecánica, de una manera sin convicción, sin entender por qué dan, pero daban. Jesús no está sacando el diezmo en ese momento, está estableciendo que el diezmo se debe dar, pero sin dejar de hacer aquello que es más importante, la justicia, el amor y la fe. Lucas capítulo 21 del versículo 1 al 4 encontramos acerca de la ofrenda de la viuda. Ahora Jesús está en el templo. Ya. Levantando los ojos, Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más
que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta, la viuda, de su pobreza echó el sustento que tenía. Aquí Jesús, ¿qué estás exaltando? ¿Estás exaltando el monto o la actitud? Jesús está hablando y está viendo además que los ricos traen dinero al templo y están dejando. Pero la viuda dice que su corazón de agradecimiento era tan grande que no podía expresarlo monetariamente y dio todo lo que tenía. Mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. En algún momento tú has dicho seguramente, como yo también, cuando tenga más, voy a dar más. Yo voy a diezmar cuando mi sueldo sea grande. Cuando reciba 5,000, ahí voy a dar 500. Estaba diciendo que esta viuda había dado todo su sustento. En otras palabras estaba diciendo, Señor, te amo tanto que esto es todo lo que tengo para darte a ti. Que no me interesa mi vida, no me interesa si después voy y muero o termino, no interesa. Estaba poniendo su confianza, había una convicción de la viuda en que darle a Jesús era lo primero antes que a ella primero. Pero los ricos no. No tengo nada contra los ricos. Abraham era rico. Vamos a ir a Mateo, ahora sí, Mateo 22, 21. No sé por qué están tan callados, tan tristes. Solamente estamos aprendiendo aquello que no sabíamos. Ahora, si está siendo redarguido por el Espíritu Santo, qué bueno. Mateo 22, 21. Estos mismos escribas y fariseos se acercan a Jesús a tentarle otra vez. Y le hablan acerca de pagar. Le hablan acerca de pagar los impuestos. Y en el versículo 21 encontramos, dice, y le dijeron de César, y Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los escribas y los fariseos siempre se encontraban con Jesús para tentarle, para hacerle equivocar, para hacerle fallar, para encontrar un momento donde ellos puedan hacerle fallar a Jesús. Pero Jesús dijo, pagad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nuevamente está hablando de economía del reino. Ahora vamos a ir a lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios. Capítulo 9. Versículo del 6 para adelante. Pero esto os digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de vosotros, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio dones a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, está hablando de diezmos y ofrendas, al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias.
Porque la administración de este servicio, está hablando diezmos y ofrendas, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración de diezmos y ofrendas, glorifican a Dios por la obediencia que profesas el Evangelio. O sea que si eres creyente debes dar. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de su superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. El apóstol Pablo está explicando de que el diezmo y la ofrenda, estando ahora en el nuevo pacto, debe ser entendido desde el corazón. El apóstol Pablo está diciendo, cada uno dé como propuso. ¿En dónde? ¿En dónde? En 1 Corintios encontramos lo que es el amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. ¿Cuál es el mayor? El amor. Desde el principio, el amor y la fe marca una línea, y es la gratitud del hombre. Pablo está exhortando a los corintios de que ahora que estamos en un nuevo pacto, el 10% no alcanza. Pablo está diciendo, hermanos, si no hemos podido cumplir la ley y Cristo la cumplió por nosotros, estando ahora en un nuevo pacto, el 10% no alcanza. Entonces dijo, el que da abundantemente, así recibirá. Y el que da escasamente, poco también recibirá. Pero cada uno dé como propuso. Lo que manda es tu corazón. Dios no está interesado en cuánto puedes dar. Dios no está interesado en lo más minucioso que tú puedas diezmar y ofrendar. Está hablando de la actitud de tu corazón. Abraham tuvo la actitud correcta para dar su diezmo. Abel tuvo la actitud correcta. Abel llevó su ofrenda y Dios dice que se agradó de la ofrenda de Abel y se agradó de su corazón. Recibió a Abel y a su ofrenda. El amor es otra vez el vínculo perfecto para saber diezmar y ofrendar. Si en algún momento tú te has preguntado, el diezmo es de la ley, estamos en el tiempo de la gracia. Hemos manifestado que la gracia es un mejor pacto. Y si estamos en un mejor pacto, tenemos que dar lo mejor de nuestras vidas. Jesús le preguntó, Dios preguntó, ¿quién me ha dado a mí primero? Este versículo que es tan conocido, que es Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. ¿A quién amó? ¿Cuál es la intención del Padre? Amar. Amó al mundo. Te amó a ti, me amó a mí, a tu vecino, a nuestros vecinos que viven aquí, a nuestros gobernantes, a nuestros políticos, a los reyes. Dios amó a los artistas, amó a todos, a todo el mundo. Por amor, Él dio. ¿Qué dio? ¿Qué es dar?
Los creyentes estamos llamados a dar, así como estamos llamados a perdonar y amar. Estamos llamados a dar. Cristo dio primero, el Padre dio primero, por amor a su Hijo. Él dio lo mejor que tenía en su reino. No dio lo que le sobraba. No dio aquello o creó algo para que pueda dar. No, Él dio lo mejor de lo que tenía en su reino. Tenía a su Hijo y no tenía más. Tenía un hijo, su único hijo. Y lo dio por amor. Nos demostró la actitud correcta de la cual debemos dar. Al denominarnos seguidores de Cristo, al denominarnos cristianos, creyentes, nuestra convicción debe ser el amor. Dar por amor.